Amén. Sea el shalom entonces nuevamente en la paz del Señor, a la amada congregación Manantial de Vida. Estamos en la luz. El Señor les bendiga. Saludamos también a toda la amada audiencia que generalmente nos está acompañando en diferentes lugares, con el deseo también de seguir recibiendo la enseñanza del Señor. Como les dije, sentí, si vamos a usar terminología bíblica, un vivo deseo, un vivo celo de compartir esta palabra, crecer en Dios. No hace mucho tiempo predicaba en este año crecer en el conocimiento. Este mensaje va a tener una pequeña variación: crecer en Dios, no solamente en el conocimiento. El énfasis está en la palabra crecer, que ya vamos a ver lo que significa tanto en hebreo como en griego. Para introducirnos en el tema, hermano, es inevitable, una vez que conocemos al Señor, que tengamos que crecer. Yeshua le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu, y así como es en lo natural, es en lo espiritual. Uno nace y el nacimiento implica y nos fuerza también en algún momento a crecer. La vida hay que crecer, le decimos a nuestros hijos: hay que crecer. Crecer implica madurez espiritual, crecer implica asumir compromiso, asumir responsabilidades. ¿Y por qué el Señor trae esta temática, hermano? Porque últimamente vemos en el mundo, pero también dentro de las congregaciones, como el pueblo del Señor se niega a crecer en términos espirituales, un poco como está compartiendo nuestro querido hermano Jorge. La gente quiere crecer económicamente, la gente quiere prosperar en términos materiales, pero hermano, es necesario crecer en términos espirituales para conocer al Señor, no solamente para conocer al Señor y tener comunión con el Señor, sino que sea que agrade o no agrade, en algún momento hay un llamado del Señor. Cuando suelo hablar o predicar o enseñar sobre el llamado del Señor, algunos tiemblan. Estamos felices con venir a la casa del Señor, estamos felices con recibir algún tipo de bendición, pero no queremos crecer para asumir, si es que el Señor así lo quisiera, un pastorado, un ministerio de enseñanza, un ministerio profético, un ministerio evangelístico, salir al campo misionero, atender una escuela de niños, que también implica obviamente una tremenda responsabilidad. Yo voy a estar poniendo 3 ejemplos. Vayamos a 1 Samuel capítulo 2, verso 21. El gran profeta Samuel, él fue creciendo sin detenerse. La palabra en hebreo, la palabra Gadal, en el libro de Strong 1431, traduce que la palabra Gadal significa, aparte de crecer, criar, enriquecerse, siempre en términos espirituales estamos hablando, aumentar. O sea, crecer significa que la gloria del Señor, la presencia del Señor en nuestro espíritu, alma y cuerpo crezca sin detenerse, sin decrecer tampoco, sino que todo lo que crezca de parte del Señor en nosotros pueda permanecer. Dice en 1 Samuel 2:21, vamos a ver un poquito, en una forma resumida, la vida de Samuel, que yo creo que todos coincidimos, es un gran ejemplo entre los seres humanos. Dice 1 Samuel 2:21, y visitó Yahweh a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y sobre todo la última parte, y el joven Samuel crecía delante de Yahweh. Esto es importante, hermano, porque el mundo está creciendo delante de Satanás. Satanás está logrando, por el momento, hasta que llegue el castigo definitivo, la condenación definitiva, que ya fue sentenciada, obviamente. Satanás está creciendo en el mundo. ¿Cuántos se dan cuenta de esto? Crece la inmoralidad, crece la promiscuidad, crece la mentira, crece el engaño, crece la apostasía, crece la brujería, crece el odio. Satanás está trabajando arduamente en el mundo, él es el príncipe del mundo,
y hay mucha gente que está creciendo delante de Satanás. Crecer delante de Satanás significa que están recibiendo su enseñanza, su influencia, se van aumentando. Dentro del satanismo también hay diferentes niveles. Usted empieza como un principiante, después termina siendo un brujo, tiene a su cargo, es líder de otros brujos. Qué lindo, hermano, que nosotros podamos crecer delante del Señor. Amén. Aleluya. Crecer en el conocimiento de la verdad, crecer en el amor, crecer en la piedad, crecer en la misericordia, crecer en la gracia del Señor, en la santidad, en la justicia, como compartía nuestro hermano Julio. Importante que ese fundamento esté bien firme en nuestras vidas. El joven Samuel crecía, ¿no? Samuel obviamente fue un periodo muy especial de su madre, y llevó un tiempo, un proceso, hasta que el Señor lo escogió, lo eligió, lo llamó, lo ungió y se convirtió en un profeta que dice la Escritura que no caía ninguna de sus palabras por tierra, un hombre íntegro, un hombre que no tenía un corazón de doble ánimo. No era un hombre que hoy estaba acá y mañana estaba abajo. Era un hombre que tenía mucha estabilidad emocional, también espiritual. Gloria al Señor. Si seguimos leyendo y pasamos, por ejemplo, en el verso 26 del mismo capítulo, y el joven Samuel iba creciendo. Gloria a Dios. Amén. Hay mucha gente estancada dentro de la iglesia, hermano, que no da el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Se nota, se ve, se puede apreciar el estancamiento, así como usted sabe que esa agua está estancada porque tiene olor a podrido, usted sabe que esa agua es un agua contaminante, como así puede ver en otro lugar una agua limpia, una agua cristalina, una agua que le va a refrigerar, que le va a nutrir. Acá dice que el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios, era recibido por Dios, era aceptado por Dios, dice acá, gloria al Señor, y delante de los hombres también. Y cuando digo delante de los hombres, quiero hacer una aclaración, porque obviamente no hay profeta que no sea resistido. Aún Yeshua fue resistido, pero era acepto delante de los hombres. ¿Por qué? Porque toda la comunidad de Israel, tanto aquellos que le amaban como aquellos que por ahí le miraban un poco de reojo, sabían en lo más profundo de su corazón que la gracia, el poder, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Ruach Emet, el Espíritu de verdad, estaba en la vida de Samuel. Entonces, hermano, ¿cómo podemos servir al Señor si no crecemos? ¿Cómo usted puede, habla a los jóvenes o no tan jóvenes, los que ya tienen tiempo y tienen una familia, tienen un matrimonio, cómo ustedes pueden abordar el tema de tener una familia, de tener una esposa, de tener un esposo, de tener hijos, si usted no viene creciendo en la responsabilidad, en la madurez espiritual? Si ponemos el ejemplo de la familia, usted va a terminar destruyendo aquel hogar que en principio usted está fundando en esta hora, pero es necesario que ya haya en nosotros incorporado un crecimiento, el crecimiento de la inteligencia, el crecimiento de la sabiduría, el crecimiento del poder de Dios dentro de nuestras vidas. El joven Samuel iba creciendo, tal vez usted empezó creciendo, pero ahora se ha detenido, se ha estancado, se ha entibiado, se ha enfriado, está mirando demasiado a los hermanos, los problemas, mirar a este, mirar al otro, y eso es peligroso. ¿Cuánto me entienden lo que estoy diciendo? Porque el joven Samuel también veía problemas, amén. Tenía ahí dos muchachos que eran los hijos de Eli, eran fornicarios, eran ladrones, ya lo hemos hablado. Y si él se quedaba mirando esa situación, él podía llegar a decir, bueno, voy a tirar todo, voy a tirar la toalla. Pero hermano, el Señor nos ha llamado. A mí el Señor me ha hablado mucho con este capítulo y estos capítulos. Cuando Él me llama en la congregación donde yo me
muchísimos problemas. Y el principal problema, a nadie se ofenda y a nadie se le caigan las medias, era el pastor. El principal problema, por lo menos en ese momento, en ese lugar, era el pastor. A veces no es el pastor, pero también son el resto de los hermanos, puede ser el diácono, puede ser gente de la alabanza, puede ser la portería. Este muchacho, Gustavo Ariel Chiménez, quien les habla, gloria al Señor, no se detuvo. Ni me he detenido, pero tengo que tener cuidado, ¿ven? Tengo que tener cuidado. Llevo 38 años en el camino del Señor y la Biblia dice que esté firme, mire que no caiga. Siempre el diablo está proponiendo situaciones. Hay un montón de situaciones en todos lados, pero hermano, la Biblia dice: puesto los ojos en el autor y consumador de esta salvación tan grande. La orden es personal, hermano. El llamado es personal. Dios quiera que todos lo tomemos en esta hermosa tarde-noche. Usted tiene que crecer, amén. Tiene que crecer porque el Señor tiene algo por delante. Tiene un llamado, tiene un ministerio y por sobre todo tenemos que alcanzar el reino eterno. Dice también en el capítulo 3, si me acompaña, versículo 19. Yo veo particularmente, hermano, y por eso viene esta palabra de parte del Señor, mucha gente estancada. Digo estancada, hermano, que se queda estancado en la murmuración, en el chisme, en la incredulidad, viviendo una vida negativa, no confiando plenamente en el Señor. Todo esto que estoy mencionando son aspectos que lastimosamente hacen que nuestra vida, nuestra alma se vaya estancando en términos espirituales. 1 Samuel capítulo 3, verso 19, recuerda la palabra galar, significa aumentar la vida espiritual en nosotros, no para vanidad, no para vanagloria, obviamente, no para mostrarnos, sino tener ese cúmulo, esa cantidad para poder bendecir al pueblo del Señor. Amén. Dice 1 Samuel 3:19, Samuel creció y Yahweh estaba con él. Si usted no crece, Yahweh no va a estar con usted demasiado tiempo. Amén. Qué tremendo, hermano. Voy a hacer las comparaciones con las cosas naturales positivas que se pueden sacar a veces del mundo. Hay empresas muy serias, muy responsables, que están al día con toda la legislación, y son empresas multinacionales y le ofrecen a usted la oportunidad de estudiar, de crecer. Y si usted es un vago, un perezoso, un irresponsable, dice: bueno, afuera, traigan al otro. Y el otro aprovecha la oportunidad, se dedica, estudia, es responsable, comienza a trabajar desde abajo, llega a ser gerente, llega a ser después presidente dentro de la Argentina, de esa marca. Después usted ya es el presidente sudamericano de esa marca y no llegó por casualidad. Llegó a ese lugar porque usted se decidió a crecer. Cuanto más en términos espirituales, Samuel creció y Yahweh estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Samuel tenía una comunión íntima con el Eterno. Samuel sabía escuchar la voz del Señor. Samuel estudiaba la revelación del Señor, lo que había hasta ese momento, ¿no? La Torá, los 5 libros que el Señor le había revelado a Moisés. Era un gran legislador, un gran profeta. Samuel tenía discernimiento, supo cuando tuvo que ungir a Saúl, tuvo ahí algún problemita con David, pero también lo pudo discernir. Era un hombre que tenía palabras para enseñar, para instruir, para exhortar, para reprender, etcétera, etcétera. Necesitamos que la iglesia crezca, mi querido hermano. Amén. Hay que crecer.
en cuanto a conocer al Señor. Hay que crecer en cuanto al conocimiento de la palabra para poder guiar al rebaño. Un pastor guía al rebaño, un maestro guía al rebaño, un profeta también guía al rebaño, cada uno con los dones que ha recibido de parte del Señor. Yo visito iglesias en Argentina, en Paraguay, usted las visita y siempre están de la misma manera, o peor, en el mismo tono. Usted se encuentra con esas personas y están iguales. No hay un crecimiento espiritual, no hay una madurez espiritual, no van de gloria en gloria, de poder en poder. Se han quedado, no quieren estudiar, no quieren escudriñar la palabra del Señor, siempre girando como el pueblo de Israel rebelde en el desierto, siempre con las mismas temáticas, no profundizando en lo que el Señor por ahí está queriendo colocar en nuestros corazones. Nos está hablando que comencemos a profundizar ciertas temáticas para acercarnos más a Él. Primera de Crónicas 11:9, veamos la vida del rey David. Recién vimos la vida de un profeta. Primera de Crónicas capítulo 11, versículo 9, mientras que David anduvo bien, tuvo un traspié, como bien sabemos, pero Primera de Crónicas 11:9 nos habla también de que David, para ser rey, tuvo que crecer en términos espirituales. Hoy vemos muchos creyentes queriendo la bendición, no tenemos nada contra esto, pero no quieren crecer. Quieren la bendición, sobre todo la bendición material, quieren sentirse bien, eso es parte un poco del ego, pero no quieren crecer para dar. La Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando usted planta árboles, ¿por qué planta árboles y los cuida? Porque usted quiere que el árbol crezca. Porque cuando llegue la temporada de ese árbol, usted va a querer sacar los frutos, naranja, pomelo, mandarina. Necesitamos que una plantación crezca para que haya trigo, para que haya maíz, etcétera, etcétera. Entonces, uno se dedica a la plantación, a cuidar la plantación, y nosotros tenemos que cuidar nuestra relación con el Señor, tenemos que cuidar también a nuestra familia, ayudar a nuestra familia a crecer, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, cuidar a la congregación, cuidar los planes de Dios, cuidar que la gracia del Señor pueda crecer para cumplir el propósito. ¿Para qué estamos aquí en esta noche, hermano? Sea que esté el pastor, sea que esté el maestro, sea que esté el profeta, tenemos la misma misión, con los diferentes dones de parte del Señor, ¿verdad? O sea, si vamos a poner, por ejemplo, a Darío, ¿verdad? Darío quiere que crezca. Para fin de año tenés que crecer más, Darío. El año que viene, Darío tiene que crecer mucho más, hermano Jorge. Gloria al Señor, hermano Julio. Yo mismo, hermano, no podemos estancarnos. Nuestra carne tiene esa tendencia de estancarse, de decir, bueno, hasta aquí llegué. Pero, hermano, en el Señor hay una abundancia interminable. Pudiéramos decir que recién estamos comenzando a conocer al Señor. Primera Crónica 11:9, y David iba adelantando o avanzando, en términos en hebreo también, o en griego, que es la palabra procopto, para crecer, pero la palabra procopto significa avanzar. Qué bueno, hermano, que tengamos un avance espiritual. ¿Qué sería un avance espiritual, hermano? Si usted no podía amar, que ahora puede amar. Aleluya, gloria a Dios. Y eso es importantísimo, ¿ven? Porque seguirá batallando. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. El avance de poder perdonar a aquella persona que le ha herido. El avance de alcanzar la santidad. Había algo que estaba todavía ensuciando su corazón, su mente, su personalidad, su hombre interior, pero ahora usted está en victoria, ahora usted está venciendo el pecado con la ayuda del Espíritu Santo. Hay un avance, como sucedió en mi vida. Yo acepté al Señor a
era cigarrillo, de qué era alcohol, de qué era prostíbulo. Un avance, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pudiéramos hablar también del avance de dedicarnos a orar más, el avance de estudiar la palabra, el avance de congregarnos más, el avance de poder activar de una vez por todas en el llamado del Señor, dentro de la congregación, dentro del ministerio donde el Señor lo ha colocado. David iba adelantando y creciendo, avanzando y creciendo, y Yahweh de los ejércitos estaba con él. Si usted no se dedica a crecer, el Señor va a llamar a otro. El Señor va a buscar a otro. ¿Cuántos recuerdan la higuera, ven, que representa al pueblo de Israel? 3 años que vengo a esta higuera y no da fruto. La voy a acabar, la voy a abonar, le voy a dar 1 año más de tiempo. Y si no da fruto, la voy a tener que desarraigar, la voy a tener que cortar, porque está inutilizando la tierra. Hermano, esto va para todos nosotros, más allá del llamado que cada uno pueda tener a nivel particular. No fuimos llamados solamente a congregarnos para calentar la banca de la congregación. Fuimos llamados a ser salvos, obviamente, pero fuimos llamados a ser siervos. Fuimos llamados a cumplir el plan, el propósito específico que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Y dentro de ese plan hay que crecer, hermano. El Señor tiene que crecer en nosotros hasta que lleguemos a la estatura y venida del Señor. Declara la palabra. Lucas capítulo 1, si me acompaña, vamos a ver ahora la vida de Yeshua, el Hijo de Dios, pero como el Hijo del Hombre. Lucas capítulo 1, versículo 80, gloria al Señor. Lucas capítulo 1, versículo 80. Yeshua mismo nos dio testimonio de cómo había que crecer acá en la tierra. Lucas 1:80 dice que el niño crecía y se fortalecía el espíritu. Está hablando del Mesías como el Hijo del Hombre, ¿verdad? Él es tanto divino como también obviamente ese Emmanuel, Dios con nosotros, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Hermano, cuando usted se va a manifestar y dar a Israel, al pueblo del Señor, a la comunidad del Señor, lo que el Señor ha puesto en su corazón. Acá dice la Escritura que él crecía, ese crecimiento le daba fortaleza espiritual en su espíritu, alma y cuerpo. Estuvo en lugares desérticos, allí el Señor lo trató, allí el Señor obviamente lo fue capacitando, preparando, hablo en términos humanos, como el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y acá viene algo importante, el día de la manifestación. Los jóvenes me miran medio extraño, y acá ya lo tengo enfrente a Josías, ahora Josías lo ponemos de ejemplo bastante. Y él puede decir, pero ¿de qué está hablando el pastor Chile? Pero hermano, lo miro a Josías y parece que me miro yo hace 38 años atrás. Y ahora yo entiendo, hermano, lo que antes por ahí no podía entender. Yo digo, bueno, Señor, me salvaste, estaba perdido, estaba por tocar fondo, murió mi padre, nos fuimos a la quiebra, me libraste del alcohol, de las enfermedades, etcétera, venerias por estar en esos lugares, etcétera, etcétera. Listo, Señor, gracias, te agradezco, pero no, el Señor estaba tratando con Gustavo Ariel Jiménez, lo iba preparando, lo iba capacitando, lo llevó aquí, lo llevó allá, a esta congregación, con este pastor, con esta enseñanza, y fui recibiendo, incorporando cosas a nivel personal, porque el Señor quería manifestar lo que viene manifestando en este tiempo a través del ministerio Masado, ministerio de enseñanza, de exhortación y también de restauración. Lo hizo él, hermano, y lo va a hacer con su vida también.
Al principio no lo vemos, al principio no lo entendemos, queremos ser personas normales, pero a veces los hijos de Dios no podemos ser personas normales. Somos personas que caminamos en lo sobrenatural, somos personas que vamos muchas veces a desarrollar cosas no normales porque el Señor habita en nosotros, el Dios Todopoderoso, amén. Vamos a ser llevados a lugares que antes ni pensábamos, ni imaginábamos. Vamos a hablar, vamos a tener dones, vamos a tener palabras como Samuel, como Moisés, gloria a Dios, como Elías, como Eliseo, ¿verdad? ¿Quién va a hacer esa obra? Como decía el hermano Jorge, el Espíritu Santo, gloria a Dios, nos está preparando para el día de la manifestación, no de lo que usted quiere, no de lo que yo quiero, no de lo que usted piensa, no de lo que yo pienso, sino que el Señor va a hacer algo totalmente novedoso. Ahí me dice la gente, pero usted, Pastor Jiménez, ¿con quién estudió? ¿Dónde se recibió usted, Pastor Jiménez? Muéstrame el certificado. Te puedo mostrar mi vida, te puedo mostrar mi caminar con el Señor. Esto lo hizo el Señor, esto no lo hizo ningún hombre, esto no lo hizo ninguna estructura religiosa, esto lo va a hacer el Señor en su corazón, en el desierto. Gloria a Dios, el Señor lo está preparando, aleluya. Podemos ver algo más en el capítulo 2 de Lucas, versículo 40, primeramente Lucas capítulo 2, versículo 40, vemos que Yeshua también nos dio ejemplo de lo que es el crecimiento, y el niño crecía y se fortalecía. Ahora estamos viendo mucho, hermano, en estos versículos, el fortalecimiento que hoy no vemos en la casa del Señor, porque no se acepta el crecimiento. La gente no está fuerte espiritualmente, la gente se cae, se levanta, se va por un buen tiempo, regresa un ratito, se vuelve a ir. Hay un corazón de doble ánimo muy, muy grande. ¿Por qué? Porque hay una rebelión, hay una lucha, hay una posición de la carne contra el crecimiento que el Señor quiere impartir en cada uno de nosotros. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba también de sabiduría y la gracia de Dios. La gracia de Dios representa todo, ¿verdad? Dice la Escritura, era sobre él. Entonces, hermano, si nos negamos al crecimiento, hasta ni la gracia vamos a tener. Hasta ni la gracia. No podemos interrumpir mucho ahora, querido hermano. Gloria a Dios. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Entonces, mi hermano, acepte este crecimiento que el Señor quiere traer a su vida, un crecimiento desde adentro, desde el espíritu, alma, y también exteriorizarlo a través de nuestro cuerpo, la parte corporal. En el verso 52, y Yeshua crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Dios y con los hombres. Gloria al Señor. Qué bueno, hermano, qué bendición es que el crecimiento del Señor haga todo esto en nuestra vida, porque el cuerpo del Mesías está necesitando, hermano, de pastores preparados, ¿verdad? El cuerpo del Mesías está necesitando de obreros que tracen rectamente la palabra del Señor. Estamos necesitando de grupo de alabanza, de adoradores, que adoren verdaderamente el Espíritu y en verdad, gente crecida, gente madura, gente responsable, gente que vive en santidad, gente que vive en obediencia delante del Señor. Vayamos ahora, hermano, gloria a Dios, al libro de Efesios, y acá nos vamos a quedar un poquito más, en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 17, por lo menos hasta el 22, está hablando acá de cómo el Señor trajo las buenas noticias de salvación para que nosotros pudiéramos crecer. Efesios 2:17 de adelante, vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos, refiriéndose a los judíos y a los que
estaban cerca, a los gentiles y a los judíos, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Esto ya lo hemos estudiado. ¿Quién es el que da el crecimiento a los gentiles y a los judíos? Obviamente el Espíritu del Señor. ¿Amén? El Espíritu Santo que entró en su vida quiere darle el crecimiento de la sabiduría, de la inteligencia, para saber moverse acá en la tierra, para saber moverse con su familia, para saber moverse también dentro de la visión del ministerio que el Señor le ha dado. Sigamos un poquito más adelante. Así que ya no son extranjeros, lo que decía recién el hermano Jorge, no somos forasteros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Ya estamos en la familia, ya hemos entrado por la sangre del Cordero, hemos recibido el Espíritu Santo. Y acá viene lo interesante, hermano. Versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. No hay crecimiento sin ese fundamento del cual también hablaba nuestro hermano Julio, la justicia de Dios que viene a través de la ley del Señor. Entonces, hermano, el Señor quiere dar crecimiento que se puede traducir como edificación. Edificar un santuario. Pero no solamente comenzar a edificarlo y que luego quede por la mitad, edificarlo hasta que sea terminado, o sea, el propósito del Señor desde el principio hasta el final se pueda cumplir en nuestras vidas. Amén. ¿Cuánto lo van a permitir? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. O usted me va a decir, como muchos hablan, yo tengo planes, pastor. Así que hablan los cristianoides. Yo tengo planes, pastor. Pero uno discierne en el Espíritu que esos planes no tienen nada que ver con el crecimiento que el Señor te quiere dar. Son planes carnales, son planes emocionales, son planes tuyos. Puede ser que algunos no sean tan pecaminosos, pero no representan la voluntad soberana de lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Hoy al cristianismo, a los cristianoides de hoy en día les molesta, y vaya que les molesta, porque algunos te dicen, pero no es tan así, pastor Chimel, usted le pregunta todo al Señor, usted es un poco fanático, ¿cómo es el tema, verdad? No me puedo casar con la persona que mis ojos miran y que a mí me agrada. ¡No! Aleluya. ¡No puedo ir a donde quiero! ¡No! Amén. Gloria a Dios. Poder en la sangre. Vaya a preguntarle al profeta Samuel. Vaya a preguntarle al profeta Moisés. Vaya a preguntarle al rey David, que ya hemos hablado bastante, lo que tuvo que padecer. Salomón, Sansón. ¡Qué tremendo, mi hermano! Somos edificados y el crecimiento es para cumplir la voluntad de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. No su voluntad caprichosa, no su voluntad egoísta, no su voluntad carnal. Hermoso libro de Jueces. Lo hemos recibido allá también en Paraguay. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Así terminó Israel en aquellos días, lastimosamente, mi querido hermano. Tenemos que crecer para ser un santuario que cumple 100% con la voluntad del Dios Todopoderoso. Entonces, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua, el Mesías mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, y este es el plan soberano del Señor, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Otra vez derivamos en el tema de la santidad. Así está el material que hemos realizado. Seamos santos. Quiere decir, hermano,
que si usted después de tantos años dentro de la congregación no alcanzó un nivel básico, moderado, por no decir mucho más, de santidad, usted no está creciendo. ¡Hola! No está creciendo, porque si realmente se puso la piedra angular, que es Yeshua, si realmente se puso el fundamento de los apóstoles y de los profetas, usted y yo, la congregación en general, ya deberían ser un santuario santo, apartado, consagrado. Más allá de que usted sea pastor, maestro, o esté abriendo una escuela para niños, la santidad es fundamental en todas esas áreas. La santidad se necesita hasta para el Cordero. Lea el Antiguo Testamento, los levitas, todos tenían que ser santos. Los que agarraban las cortinas, los que armaban, los que desarmaban, los que hacían el sacrificio, los que enseñaban, toda la tribu de Leví, las tres familias, tenían que ser completamente apartadas día y noche para la gloria de Yahweh. Verso 22, en quien ustedes también son juntamente edificados. La palabra edificar o crecer es similar, para morada de Dios en el Espíritu. Es fácil decir amén, ¿no? Gloria a Dios, aleluya. Si realmente usted es el edificio que el Señor declara en la palabra, entonces el Espíritu Santo se quedará. Y si usted ha estado creciendo en la carne, o si usted ha estado creciendo, como decíamos al principio, delante de Satanás y no delante de Yahweh, ese edificio no está honrando al Señor. Por eso el templo fue destruido en 2 oportunidades. ¿Por qué? Porque ya en el templo de Jerusalén no estaba la gracia del Señor. No se estaba creciendo en el verdadero conocimiento del Dios de Israel. Los sacerdotes, los profetas, los reyes se habían corrompido, se habían desviado, habían profanado el santuario y el Señor mismo lo destruyó con la esperanza de volverlo a reconstruir si el pueblo de Israel se arrepentía, como el Señor se lo dijo a Salomón, si en este lugar ustedes se convirtieren de sus malos caminos, entonces obviamente el Señor volvería a estar con su pueblo, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermano, hoy hay un ego muy grande. Podemos leer esta escritura, acompáñenme ahora al Evangelio de Juan. Miren lo que el Señor le dijo a Nicodemo, Juan 3:30. Hoy la gente quiere crecer para su ego. Hay iglesias que crecen también en su ego. Hay pastores, hay líderes que crecen para su vanidad, que se creen Superman más o menos. Se creen los superhombres y no le dan la gloria al Señor, ¿verdad? Son gente que quiere la idolatría. Tienen el carácter totalmente soberbio, arrogante. Dice acá Juan 3:30, es necesario que Él, Yeshua, crezca. Es necesario que Yeshua crezca en nuestras vidas, pero que yo mengue. Eso no me gusta nada. A los fariseos no le agradó demasiado. Mucha gente dice, eso no me gusta. Quiero ser reconocido, quiero recibir aplausos y quiero ser honrado. Acuérdese del rey Saúl, que hemos estudiado bastante en este lugar, cuando él desobedeció y aún no estaba arrepentido, genuinamente le dijo a Samuel, ven conmigo delante del pueblo para que el pueblo me honre. Él tenía una adicción terrible a la soberbia, a la arrogancia. Dios resiste a los soberbios, amén. Mas la gracia de Dios se derrama sobre aquellos que se humillan. Acá hay una palabra tremenda, hermano. Es necesario, es menester. Es necesario que
si Él no crece en nosotros, hermano, nuestra vida va a ser un desastre. Si Él no crece en mí para que yo sea un buen pastor, voy a ser un pésimo pastor. Si Él no crece en mí para que yo sea un buen esposo, voy a ser un pésimo esposo. ¿Cuánto están entendiendo, verdad? Si Él no crece en la vida de una esposa, esa esposa será una pésima esposa, como lo son muchas hoy en día y como lo son muchos hoy en día, aún dentro de la casa del Señor. ¿Cuál es el problema, hermano? El problema es que no permitimos que el Señor pueda construir nuestra vida a la imagen y semejanza del Señor. ¿Cuántos pueden reconocerse en esta tarde-noche? ¿Cuántas veces tenemos que arrepentirnos, hermanos, porque hemos estado creciendo en la carne? Hemos estado creciendo en la carne, si hay algo muy grande, mirá, es muy grande esa iglesia, mirá, todo es muy grande, pero lo que creció en la carne, creció tu odio, creció tu rencor, creció tu maldad, creció tu envidia, como en la vida de los hermanos de José, te estás engañando, crees que son buenos, pero lo que creció es la maldad, y la Escritura nos dice que en el último tiempo la maldad irá en aumento, mi querido hermano. Ha crecido la humildad, ha crecido el servicio genuino, verdadero en la casa del Señor, o lo que hacemos lo hacemos para nuestra vanagloria. El Señor tenga misericordia de nuestras vidas. Vayamos ahora nuevamente al libro de Efesios, un poquito más, hermano, tres capítulos más. Efesios capítulo 4, versículo 11, gloria al Señor. Hasta el verso 16, el Señor ha dejado un plan. Hay pastores, está el pastor Eduardo acá, estos días que me han permitido a mí enseñar, está el hermano Jorge, otro hermano Jorge, diferentes hermanos que por la gracia de Dios estarán llegando a este lugar para aportar algo que venga del Espíritu del Señor. El crecimiento viene a través de los 5 ministerios. El número 5 es el número de la gracia. Entonces, hermanos, si usted resiste algo, estoy hablando en términos espirituales, si el pastor Eduardo trae la verdadera revelación del Señor y usted dice, no, ¿qué me importa lo que dice el pastor Eduardo? Usted está resistiendo al Espíritu Santo. Si lo que yo estoy hablando y viene de parte de Dios y usted me resiste a mí, usted está resistiendo al Señor, porque lo que estoy trayendo es de parte del Señor. Si lo que trae el hermano Jorge y el otro hermano Jorge, ahora si venimos en la carne, no acepte absolutamente nada, pero si venimos en el poder del Espíritu Santo, es para que usted pueda crecer. Y digo esto, no faltará algún carnal que esté murmurando y que diga en esta hora, pero el pastor Jiménez, lo que usted trae no es para nuestro crecimiento, eso es lo que usted cree. Eso es lo que usted puede pensar equivocadamente en la carne bajo la influencia del enemigo, porque le molesta la palabra de Dios, le molesta la corrección, le molesta la disciplina, le molesta que le digan en la cara la verdad, le molesta que le digan que es un hipócrita, le molesta que le digan que usted vive de apariencia, le molesta a usted en la carne que lo descubran y que le digan que usted no ha crecido y es una persona que está totalmente estancada hace años. Pero si usted recibe esta exhortación, usted va a crecer. Porque para eso está viniendo la palabra del Señor. Efesios 4:11, Él mismo, por el Señor, constituyó apóstoles que ya estuvieron, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Seguir perfeccionando a los santos, porque tenemos que ser un santuario sagrado, morada del Espíritu Santo. Y la obra no terminó todavía, ¿ven? La obra sigue. Amén. Para la obra del ministerio, ministerio significa trabajo, labor. Para la obra del ministerio, para la edificación ahora de todo el cuerpo del Mesías, tenemos los hermanos mayores, así como un padre tiene una experiencia de vida, ¿no? Y usted puede ayudar a su hijo
a construirlo en términos espirituales. Ya le expliqué que Bet en hebreo es casa, y la misma raíz, la letra Bet, es la raíz de la palabra Ben, hijo. Cuando usted tiene un hijo, cuando nace un hijo, ya lo veníamos hablando, usted lo tiene que alimentar, cuidar, vestir por el resto de su vida. Tiene que ser un instrumento, el padre, la madre, el pastor, que esté ayudando a ese hijo a convertirse, ese Ben, en un Bet, en un santuario sagrado para la gloria del Señor. Verso 13, vemos hasta el 16, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, la emuná, hasta que todos lleguemos a confiar plenamente y a tener el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud del Mesías. Se dan cuenta que todavía el Espíritu Santo quiere edificar, el Espíritu Santo quiere crecer, porque dice acá la Escritura que tenemos que llegar a la perfección, vamos camino a la perfección, decía el apóstol Pablo, a la medida y estatura de la plenitud de Dios. Por naturaleza somos seres muy conformistas, hermano. Somos seres muy conformistas. No queremos avanzar. No queremos crecer. Y vuelvo a poner paralelismo, hermano. Hoy en la electrónica usted tiene que volver a hacer otro curso para mejorarse, para perfeccionarse en la informática. Hoy hay herramientas nuevas para la herrería, la carpintería, para la edificación. ¿Cuánto más en la eternidad de Dios? ¿Cuánto más en la profundidad eterna del Espíritu Santo? El Señor quiere poner más de su plenitud en nuestras vidas. Mira, hermano, que puedo decir, a modo de no jactarme, que le he metido mucha fuerza en estos años para estudiar, para escudriñar, y hay veces que me he sentido cansado, y hay veces que digo, yo mismo, como maestro de la palabra, en mi mente, en la cual no puedo engañar al Señor, le he dicho, Señor, pero si podemos repetir cualquier otra cosa, ¿verdad? Me dice, vos te sentás ahora a estudiar. Pero Señor, tenemos que material fresquito, sentate a estudiar. Volvé a repasar, volvé a escudriñar. Va a salir más, va a salir más, va a salir más. Gloria al Señor. Yo quiero dar de mi plenitud al cuerpo del Mesías. Tenemos que estar en sintonía con el Señor, mi querido hermano. Verso 14. Gloria a Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos. Siguiendo la verdad, siguiendo a Yeshua, siguiendo al Espíritu Santo que nos enseña la verdad, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es el Mesías. Amén. Qué bueno que el Espíritu Santo pueda dar la revelación en esta tarde, hermano. Amén. Y le aseguro que no le estoy engañando y que no estoy exagerando en lo más mínimo. El Señor tiene que sacudirnos, hermano, porque nos hemos estancado, o levantado alguna mañana, alguna tarde, en algún momento, a veces pasa una semana, así más o menos, alguna pequeña ojeada a la palabra del Señor. No nos metemos de lleno con el Señor, nos metemos de lleno con el mundo, nos metemos de lleno con las cosas del mundo, aun cuando la Escritura dice por medio del apóstol Juan, no améis al mundo y las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hoy la iglesia está llena del mundo. Hay creyentes llenos en su cabeza de las cosas del mundo y no de la plenitud del Señor. Podemos ver un poquito más, verso 16, hermano, antes de ver en la carta de Pedro rápidamente, de que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro,
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué lindo, hermano, que cada miembro del cuerpo pueda aportar lo que ha recibido de parte del Señor para que todos podamos crecer en la gracia del Señor. Para ir redondeando, ya mi hermano, primera carta de Pedro, ahí vemos dos textos y estamos orando al Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, un texto que hemos estudiado muchas veces. Primera de Pedro 2, crecer en Dios, hermano. No quiero que me malinterprete, sobre todo los que están seguramente ahora en época escolar, en universidad. No hay ningún problema, no me miren mal, Pero seamos sinceros, hermano, ¿cuánto tiempo le dedicamos? Si le tenés que dedicar tiempo, ¿no? Tenés que hacer bien las cosas, si lo haces para Dios, y está muy bien. Está muy bien porque por ahí el Señor va a utilizar, obviamente, esa profesión. Pero hermano, no por nada la Escritura dice que nos esforcemos en la gracia de Dios. El pueblo del Señor está perdiendo ese esfuerzo en la gracia de Dios. Se viene viendo cómo la gente se congrega poco, estudia poco, sirve poco, le está absorbiendo el mundo. En el mundo tenemos responsabilidades que cumplir, perfecto, está muy bien, pero a la par, de la misma manera, no podemos menospreciar al Señor, no podemos hacer las cosas para el Señor así nomás. Yo creo que eso está contristando tremendamente la presencia del Espíritu Santo, hermano, porque el Señor está mirando que nosotros ponemos todo nuestro empeño, toda nuestra vocación, toda nuestra dedicación para las cosas del mundo y para las cosas del Señor. Llegamos con la boca afuera, así nomás, y el Señor se merece la excelencia y lo mejor de cada uno de nosotros. Primero Pedro 2 decía, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan. Hay que seguir creciendo en la salvación, hermano. Fue consumada, sí, pero hay que seguir creciendo con la leche, con el alimento sólido, con la presencia de Dios, con el conocimiento de Dios que se va incrementando en nuestras vidas. Mi pueblo fue destruido porque rechazó conscientemente el conocimiento de Dios. Entonces se pone en peligro también la salvación, hermano. Crecer en la salvación implica, de acuerdo a este texto que no vamos a ver ahora todo el capítulo, estar en conexión con la palabra, que no es otra cosa que estar en conexión con Dios, para entender la voluntad de Dios. Hermano, yo sé que esto le duele a la carne, a mí me dolía también. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. No, Pastor Jiménez, yo cierro la puerta de la iglesia acá de un portazo, ¿sabes? Y voy a hacer lo que se me da la gana. Libro de Jueces. Nosotros, hermanos, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Para ir terminando, primera de Pedro 5:10. Y por ahí si los hermanos de alabanza se animan a cantarlo, sería maravilloso, ¿no? Va a ser Dios de toda gracia. Tal vez el Señor les guía, ¿no? No por imposición del pastor, ¿no? Primera Pedro 5:10, gloria a Dios. A ver si estoy en lo correcto. Sí, Primera Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Yeshua el Mesías, después que hayan padecido un poco de tiempo, parece que de esto no escapa nadie. Nadie escapa al padecimiento, al sufrimiento. La Biblia dice, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. En la angustia me conocerán, dice la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, hermano, tenemos que pasar, como ya hemos estudiado, por 6 o 7 tribulaciones para conocer al Señor y aún para decidirnos a crecer en Dios? Como ya les comenté la historia de ese pastor, que Dios lo llamaba, se hacía bien botaúd, se golpeó el dedo, se golpeó la rodilla, se rebanó una parte del dedo,
Qué bueno, hermano, cuando el Señor llama a decir, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Gloria a Dios. ¿Cuántas vueltas le damos al Señor? No queremos crecer, vuelvo a repetir, porque no queremos responsabilidad. Son como esos jóvenes grandes, ¿no? Nos reímos a veces un poco jocosamente de esto, pero no es demasiado para reírse, ¿no? Es como que un joven de 30, 35, 40 años le diga a papá y a mamá, mirá, yo me quedo en casa, voy a andar a trabajar, que yo me quedo en casa jugando con la Play. Son jóvenes que no quieren crecer. ¿Cuántas veces en la mañana, hijo, levantate, ya sonó el despertador? No anda vos, papá, a trabajar. Yo me quedo en casa. Pero ni siquiera es que se queda en casa para limpiar, para barrer, para cocinar, para hacer las cosas. Se queda en casa. Duerme hasta tarde, se levanta, ya está con la Play, deja todo sucio, ¿verdad? Todo roñoso. Usted se fue a trabajar, tiene que venir y limpiar, él se va a dormir, ¿verdad? Buenas noches, es un murciélago, ¿verdad? Que se encierra de vuelta con la Play, no quiere crecer, no quiere responsabilidades, ¿verdad? Es como pasaba un poco en algunas tierras donde yo mismo me estoy moviendo, ¿no? La cultura de algunos países es decirle a la mujer, ven tú a trabajar, yo me quedo acá con la cerveza, con el aspa, y ya trajiste el dinero. Qué tremendo, hermano. Cuánta gente así moviéndose en las diferentes culturas, pero también somos un poco así a veces en términos espirituales. Dice acá, un poco de tiempo padezcan hasta que el mismo Dios nos perfeccione, nos dé el crecimiento, nos afirme, nos fortalezca, porque ya hemos visto que el crecimiento va a traer una fortaleza para que nosotros no decidamos volver atrás nunca más y nos establezca. Este es el beneficio de la gracia, del crecimiento, del buen crecimiento. Usted va a ser una persona firme, que va a echar raíces en la casa de Dios, que va a dar fruto a su debido tiempo y que usted estará en óptimas condiciones para el día del Señor. Cuando suene la final trompeta, el Señor nos recogerá, porque somos árboles de justicia, somos árboles que hemos dado el fruto que el Señor esperaba mientras nosotros estábamos en la tierra. No seremos como aquella higuera que fue desarraigada. ¿Por qué? Porque no quiso cumplir su misión en la tierra, que era dar fruto. Entonces ese árbol que no quiso cumplir la misión, el Señor lo corta, lo desarraiga, y es otra persona la que recibe esa bendición de parte del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a agradecer al Señor por este hermoso tiempo. Padre, te alabamos. Tú eres el que da el crecimiento, Señor. Mas nosotros tenemos que exponernos delante de Yahweh. Delante de su presencia tú crecerás. Si te retiras de delante de la presencia del Señor, te secarás. Te secarás. El Señor tendrá que cortarte. Samuel, David y todos los grandes siervos del Señor crecieron siendo regados por el rocío del Señor, por el rocío de su palabra, por el rocío de su verdad, por la lluvia temprana y tardía de la palabra y del Espíritu que cae sobre aquellos que buscan al Señor todos los días de su vida. Mi alma te alaba, Señor. Querido hermano y hermana, amigo, tú te dabas cuenta que te estaba secando, que sos un árbol que hace rato no está dando el fruto anhelado por el Señor. Vuélvete al Señor, todavía hay tiempo. Vuélvete al Señor en esta preciosa noche. El crecimiento del Señor es maravilloso. Es lo más bello que nos puede pasar
a cualquiera de nosotros, mi querido hermano. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba. Que llegue el día de la manifestación de tu vida a favor de toda la comunidad del pueblo del Señor. Te bendigo en el nombre precioso de Yeshua. Decimos amén y amén al Señor. Que el Eterno les bendiga, queridos hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Bendito Dios. Gracias damos al Señor Amén. esta noche por la palabra que nos invita a que sigamos creciendo en el amor del Señor, creciendo en la gracia de nuestro Dios. Amén.